Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. ¿En qué se ha convertido la política en estos tiempos para que sean, por ejemplo, los movimientos sociales los que definen los procesos y los partidos los que los trastoquen? Algo está pasando en la política que ahora ni siquiera los partidos tienen credibilidad, los presidentes la pierden en menos de un año y al mismo tiempo sean los poderes fácticos quienes definan el relato político cotidiano. De esto queremos conversar con un grato amigo que lo tenemos ahora aquí en Quito, experto en comunicación política, además Jorge Aguilera. Qué gusto tenerte acá, Jorge. Pues para mí el gusto es total, Orlando. Qué grato estar acá. Al fin nos podemos ver cara a cara. Por fin nos vemos cara a cara. Todo el tiempo vía Zoom, digamos, en esta lógica que es transmitir desde lejos acá, pero bueno, tenerte aquí para mí es un orgullo, es un placer también. Igualmente, para mí es todo un honor estar acá contigo. Bueno, a propósito de esto que te encuentras acá en el Ecuador, hay un Congreso de Comunicación Política. Te quería plantear, y para eso te habíamos invitado, ¿qué se llama ahora política? ¿A qué le estamos llamando política? Te digo esto porque, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, lo que ha pasado en Perú, lo que pasa en Brasil, etcétera, parecería que la política primero es un juego de marketing para llegar a la presidencia y después se convierte en una disputa permanente entre otros poderes que no ganan las elecciones. Pues bien, yo creo que las redes sociales están replanteando la estructura de la que veníamos, una estructura muy piramidal con unos, como tú dices muy bien, unos poderes fácticos que establecían hasta los sistemas de creencias que debía tener una sociedad. Las redes están recuperando el diálogo, que es la esencia de la polis, ¿sí? Que es la construcción dialogada de cómo vamos a convivir. Y entonces en ese escenario tú vas a notar cómo estas estructuras piramidales pues van desapareciendo, ahí caen los partidos políticos. Y vamos a tener más un diálogo horizontal, una construcción horizontal con la ciudadanía. Por eso tú vas a ver que el tema de la convulsión ciudadana es esa recuperación del espacio, de que otros ya no decidan por ellos, sino que la ciudadanía quiere hacer parte, porque además han ido, como dicen, despertando, de darse cuenta que si no participan en la discusión política, pues otros deciden por ellos y terminan gravemente afectados. Claro. Pero entonces ahí también teníamos que pensar hasta dónde es tan transparente ese debate, porque hay bots, hay gente que patrocina, pauta directamente para poder imponer las tendencias y demás. ¿Hasta dónde este es un diálogo real? Bueno, afortunadamente hay una primera etapa donde entra mucha información falsa, pero también en la red, así como es de fácil decir alguna mentira, es de fácil que te desmientan y que te identifiquen, ¿sí? Entonces ha habido ese surgimiento de bots, de una gran cantidad de cuentas, pero cuando tú lo vas a ver en la práctica, pues la ciudadanía ha ido ganando mucho espacio. Yo te lo digo porque acabo de participar en la campaña, en la estrategia de la campaña de Francia Márquez. Así es, una campaña sin pauta, obviamente sin bots, más bien enfrentando muchos escenarios de datos inflados digitales. Y tú vas a ver, y las personas construyeron un elemento bastante orgánico en torno a la necesidad de un cambio en el país y en torno al discurso de Francia sobre el tema de pues la recuperación de la mujer dentro de la estructura social, el respeto por el medio ambiente y todo el concepto de lo que es el desarrollo de la vida y la dignidad de una persona en una sociedad. ¿Y cómo lo enfrentas a estas campañas, desde esa lógica, con lo que, por ejemplo, Julián Macías ha denunciado, que en la campaña de Colombia hubo mucho bots, mucho troll, que además no solamente es desde Colombia, se veía desde Ecuador, se veía desde Estados Unidos, desde México. Desde México y desde España. Se veía una cantidad de gente aparentemente conversando en las redes en contra de Petro y de Francia Márquez. Bueno, pues precisamente Julián ha sido un apoyo muy importante para quienes analizamos estos ejercicios, porque básicamente Julián lo que hace es encender las luces y descubrir el truco del mago, ¿sí? Entonces, cuando tú estás así, súper, como decimos en Colombia, muy tramado con lo que está haciendo el mago, y aparece un Julián que prende la luz y dices, mira, y hay un espejo, mira, y hay un caucho, ¿sí? Pues la ciudadanía ya aprende y dice, vamos entendiendo qué es lo que estás haciendo. Entonces, cuando se cae el telón y se ve esa maquinaria ahí detrás, pues la ciudadanía empieza a tener un poquito más de criterio en la evaluación. Por eso, esos bots que hacen, esos bots te van a dar unas métricas. Pero la gente compara esas métricas que están sucediendo ahí con otros escenarios y dicen,
no es tan cierto. Y lo vimos, por ejemplo, en la desinflada de Federico Gutiérrez de Fico en Colombia en la primera vuelta. Tenían unos datos infladísimos y cuando fuiste a ver la participación ciudadana, pues terminó ganando el outsider que iba de tercero. Te iba a poner el ejemplo precisamente de Fico Gutiérrez porque él tenía aparentemente había una percepción muy clara de apoyo que se iba generando en redes y en medios. Porque una cosa son las redes, pero lo otro que quisiera hablar contigo que tú has manejado es que los medios también generan esa percepción equivocada a veces, o acertada también según se vea, de que hay una corriente de opinión a favor de determinados temas. No hablo de candidatos, no quiero entrar en temas de candidatos, pero a favor de temas, por ejemplo, libertad, respeto, moral, derechos de la mujer. Han ido creando, unos para bien y otros para mal, ciertas tendencias y corrientes de opinión, pero no necesariamente están reflejando la realidad. Sí, cuando uno hace la estrategia de comunicaciones en una campaña, uno mira 3 escenarios, Orlando. Deben ser claves hoy verlos. Ajá. El primero es lo que uno llama el escenario de tierra, la calle, lo tangible. Yo te comentaba, estuve viendo las marchas de los indígenas ayer y obviamente yo contrastaba qué diferencia lo que decían los medios de que el apoyo, y tú en la calle viendo esa cantidad de gente que lo respalda, tú dices... Y no siendo agresiva, ni violenta, ni terrorista. Nada de eso. Al contrario, era gente con un amor impresionante apoyándolos. Entonces, ese es un escenario de tierra tangible, tú lo ves ahí. Ajá. El otro es el escenario de aire, que es este escenario en el que estamos, cuando hay una señal al aire, ¿sí? Esos son los medios. En donde también se construye una versión de la realidad, que es la que compara el ciudadano con lo que él ve tangible y lo que le están diciendo los medios. Y la tercera percepción de la realidad van a ser los escenarios líquidos, las redes. Entonces ahí es donde pueden inflar, pueden construir una serie de elementos, pero las personas también van a construir con su realidad y comparan para saber qué tanto está mintiendo, desde dónde se está mintiendo. Ya las personas, digámoslo así, en la medida en que se va desarrollando el consumo de redes, las personas lo están mejorando. La pandemia, no te imaginas, curiosamente favoreció mucho las competencias y la crítica digital porque las personas empezaron a usar más las redes y aprendieron y comprendieron más este tipo de fenómenos. Entonces, tú puedes generar una tendencia o puedes torcer alguna información desde los medios, pero pues va a suceder algo muy curioso y es que desde las redes te contrastan. Claro, ¿sí? Claro. Los medios se vieron obligados a abrir un escenario de redes y resulta que eso es un paso de lo que se va a llamar el mass media, ¿sí? El McLuhan mass media al post media. Pero además los medios en ese escenario son minoritarios. Eso es lo que se está viendo. Claro. Lo que tú vas a ver ahí es cómo están migrando las audiencias del mass media al post media. Entonces, en el mass media tú tienes una pantalla para una gran cantidad de gente, ¿sí? En el post media todos tienen pantalla, todos tenemos este aparatico, todos tenemos celular. Entonces las personas comparan. Por eso tú vas a ver que los medios tienen abiertas sus redes, pero la ciudadanía opina, la ciudadanía critica cuando mienten, cuando suben información falsa, cuando los medios se convierten en un aparato de propaganda, las personas les suben videos, les comparan imágenes, miran toda la información que ha sucedido. Te lo pongo con un ejemplo que para mí fue perfecto. Un periodista que establece unos puntos críticos en Colombia de una emisora y en las redes empezaron a ver cómo el gobierno le había dado un cargo diplomático a su pareja sentimental. Bueno, aquí también, ¿no? Aquí también a varios periodistas, a su hijo, a su hermana, a su esposa les dieron cargos diplomáticos. Exacto, entonces claro. Ahí tú vas comprendiendo cómo se pierde allí la objetividad. ¿Ya? Incluso hace unos días otra periodista que básicamente en redes le dicen la jefe de prensa de la corrupción, es una periodista que siempre asesora movimientos que terminan involucrados en unos escándalos de corrupción espantosos. Y ella decía que la verdad es relativa. No, la verdad realmente cuando una lectura personal es subjetiva y yo la comparo contigo, la voy objetivando. Y la verdad es una objetivación de las lecturas de la realidad. Claro. Otra cosa es que tú, o es equivocarse al leer la realidad, puede suceder, ¿sí? No tengo el criterio suficiente para entender lo que está y me equivoco. Pero otra cosa es que yo, a sabiendas de lo que es verdad y a sabiendas de lo que es la realidad,
te diga otra cosa, porque ahí ya estoy mintiendo, allá hay una intencionalidad. Ese es el caso, por ejemplo, ecuatoriano, ya que estamos en la coyuntura todavía fresquita, todavía caliente de lo que pasó. El presidente Guillermo Lasso desconoce a Leonidas Issa, lo trata de pseudo dirigente, los medios la colitan en eso y le mencionan como terrorista, lo que te mencionaba hace un momento. Y en cambio, en la calle, en la comunicación de tierra, vemos ayer unas caravanas impresionantes de apoyo, de regocijo, de alegría, de lágrimas con el señor Leonidas Issa. Entonces, esto, por ejemplo, ¿en qué coloca al político que hace este tipo de relato político que no necesariamente coincide con esa realidad? Pues ahí vas a ver al político, vas a ver dos escenarios políticos. Uno, el político que es la cara de otro tipo de intereses y que lo hemos hablado acá cuando hablamos del escándalo de Panama Papers, por ejemplo, en donde esos dineros son más de lavado de activos, de extorsiones, de otra serie de temas. Fiscal. De evasión fiscal. Sí, parte de que, digámoslo así, la evasión fiscal es apenas lo mínimo, ¿sí? La pregunta es no solo por qué evaden el impuesto, sino de dónde salió ese dinero, por qué no pasó por acá, ¿sí? Y ahí es donde vas a encontrar ese tipo de fenómenos. Entonces ahí vas a encontrar el político que representa otro tipo de interés. Claro. ¿Sí? Y hay otro fenómeno que es el que está surgiendo con todo este fenómeno de las redes, y es cuando empiezan a construir diálogo los ciudadanos y empiezan a construir un tejido de cambio en la sociedad. Y lo vamos a ver muy marcado en Colombia, por ejemplo, cuando analizamos el éxito de Francia, vimos tres ejes. Uno, el cambio generacional, los jóvenes buscando un espacio en la sociedad. Dos, toda la insatisfacción que viene del modelo neoliberal. Claro. Y tres, el desarrollo tecnológico. La tecnología le está sirviendo a las personas para compartir esos escenarios. Y te lo pongo con un ejemplo muy sencillo. El estallido chileno. Claro. Cuando estalla Chile, se cae el discurso del fenómeno chileno en el resto de América Latina, porque el resto de América Latina aguantaba hambre porque a los chilenos sí les funcionaba. Cuando los chilenos empiezan a decir, no, mira, aquí comes a crédito, no, mira la salud, no, mira las pensiones. Entonces, en el resto del continente, pues, nosotros también nos está pasando lo mismo, ¿ya? Y entonces se cae ese discurso y empiezas a ver todo el cambio latinoamericano que estamos viendo en este momento. Claro. Hagamos una pausa. Volvamos enseguida con Jorge Aguilera a propósito de lo que ocurre en América Latina en general, pero no quiero dejar de tocar algo muy importante. Colombia y Ecuador en estos días, en estos momentos han atravesado por circunstancias políticas que dan para pensar y en el fascinante mundo del análisis también para incidir más en esa reflexión. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con un amigo especial y con el entusiasmo que siempre genera conversar con él, con Jorge Aguilera, a propósito de esto. Lo que ocurrió en Colombia hace pocos días ha devenido en una expectativa que supera además algunos paradigmas que se habían gestado y se habían generado alrededor de Petro y sobre todo también de Francia Márquez. Y aquí conversábamos ayer con Ivonne Telles y le mencionaba que hay una cosa que me da las vueltas y en algún momento habrá que pensarlo. En Ecuador se habla en la Constitución del buen vivir, en Bolivia se habla del vivir bien y Francia Márquez ha instaurado el vivir sabroso. ¿Qué está sonando en América Latina en la comunicación política alrededor de ese verbo, vivir? Bueno, ahí está asociado con una percepción de valor, que es la dignidad. Yeah. Unos elementos mínimos de la construcción de valor de la persona. Uno de los elementos que afectó todo el continente y buena parte del globo donde se aplicó es que el fenómeno neoliberal
pues destruye el valor de la persona por un principio que también lo asocian con el tema del efecto Milton Friedman, y es que la destrucción de valor genera capital. Entonces yo por lo menos reduzco el valor de las personas, ¿cierto? En cuanto a cuánto les voy a pagar, en cuanto a salarios, tuviste que el sistema neoliberal destruye la estructura de salarios, de ingresos de las personas, de los hogares, y eso lo que va a generar es riqueza, decía Milton Friedman. Sí. El tema es que no dijo la riqueza para quién. Claro. ¿Ya? Entonces tú deterioras la calidad de vida de una sociedad entera y esa riqueza va a dar alguna parte. Entonces vas a ver unos fenómenos de inequidad absoluta. ¿Sí? De precarización. De precarización. En Colombia, por ejemplo, te doy un dato y es que para que una persona en estado de pobreza logre salir de ese estado de pobreza se requieren 11 generaciones. ¿De acuerdo? Entonces así vas a ver el nivel de precarización. Por eso hay ese fenómeno de estos dos ejes que te comenté ahora, el cambio generacional, pues va a tener que ver con esta insatisfacción, porque están llegando los jóvenes a ser parte de la sociedad y resulta que encuentran que no les dejaron participación en la sociedad. Y tú vas a ver esa insatisfacción joven en todo el continente. Hay un documento que sugiero mucho que se llama Los que sobran. Ajá. Es un análisis de como que nos faltaron ellos. Sí. Y tú vas a ver al joven, que es uno de los que protagonizan las protestas aquí en Ecuador, en Colombia, en Chile, ¿sí? Es precisamente por eso. Los descartables que habla el Papa Francisco. Claro, ahí ¿qué vas a tener? Pues que el joven va a entrar a la sociedad, no tiene un ingreso que le permita salirse de su casa, entonces siguen viviendo con los papás, es casi imposible que se pensione, por sus bajos ingresos es casi imposible que se compre una casa, y al no poder comprarse una casa, pues es casi imposible que organice un hogar con la persona que ama. Entonces tú vas a ver ahí el conflicto que se va a generar, y por eso vas a ver también un tema que ha sido transversal a toda América Latina, y es que van el todo por el todo, porque es que ya no tienen casi nada que perder, su vida. Entonces, y el otro elemento que sí me gustaría tratar contigo es porque en Colombia, en estas elecciones, y acá en Ecuador, en estos momentos, y hago la relación, el clic, es que hay un racismo. O sea, contra Francia Márquez hay personajes públicos que dijeron barbaridades, procacidades horribles. Y aquí en el Ecuador, unos llamados quiteños de bien prácticamente querían matar a Leonidas Diza por ser indígena. Es más, esta ciudad se llama Quito, que es de los quitucaras. Y esas personas de la élite dicen que esa ciudad es de ellos, de los blancos, de los rubios, de los ojiazules. ¿Cómo entender esta lógica del racismo en naciones como Colombia y Ecuador? A que sé que es distinto, no es la misma dimensión, pero tiene sus raíces. Claro, pues de hecho hay unos fenómenos muy particulares como encontrar movimientos neonazis en América Latina. Ajá, así es. Tú dices, pues mírate un espejo, ¿qué diario tienes? Pues sí, no lo tienes. Sin embargo, este fenómeno de procurar fracturar la sociedad busca mantener o sostener unos privilegios, ¿de acuerdo? Y esos privilegios, el neoliberalismo lo que hizo fue aumentarlos, ¿de acuerdo? El tema es que cuando se rompe el modelo y vas a cambiar del modelo, ese grupo quiere mantener esos privilegios. Y ahí va a aparecer un fenómeno que es histórico, Orlando, histórico. El desarrollo del nazismo, el desarrollo del fascismo, viene cuando se rompen los ciclos económicos. ¿De acuerdo? Siempre sucede así. Sí. ¿Y quién patrocina el fascismo? ¿Quién patrocinó el nazismo? Pues las élites que querían mantener esos privilegios. ¿De acuerdo? Entonces aquí pues vamos a ver también ese tipo de tendencias con todas sus herramientas. ¿Y cómo se puede superar, por ejemplo, en Colombia con respecto a la presencia de una mujer afro, humilde, líder social, en la vicepresidencia? Bueno, ahí hubo un tema también de mostrar esa diferencia. Y tiene que ver con la recuperación de valor. Por eso el concepto de la campaña de Francia fue la dignidad. ¿Sí? Hasta que la dignidad se haga costumbre. Sí. Entonces es la recuperación del valor de las personas. Y puede ser negro, blanco, lo que quieras, pero hay un elemento de la percepción de valor como individuo dentro de una sociedad. Ahí hay otro elemento que es clave entender dentro del neoliberalismo, y es que nos puso a competir entre todos. ¿Quieres tu bienestar? Debes acabar con el bienestar de los demás. Lo que va a suceder, y con esa fractura del modelo, es que lo que estás viendo en el cambio político de todo el continente, si tú has visto las encuestas de Lula, va en una ventaja enorme, es la recuperación de la colaboración, la recuperación de la solidaridad. ¿Y eso qué son? Valores. Lo que estás viendo es que las sociedades latinoamericanas buscan recuperar
sus estructuras de valor. ¿Qué es lo que pasa con los indígenas acá? Claro. La democracia comunitaria que ha resaltado en estos días el señor Leonidas Issa es muy importante, porque parecería que en lo blanco mestizo y en lo mediático no existía esa categoría que está instalada en la Constitución del Ecuador. Eso que mencionas, la colectividad, la solidaridad, está en la democracia comunitaria. Pues mira que te comentaba ahora que antes de que iniciáramos ayer tuve la sorpresa de caminar por el Parque Elegido donde estaban los indígenas y vimos con un colega la firma del acuerdo y cómo salían. Y yo miraba, hay una tienda cerca del Hilton, un puesto en la calle donde está la prensa colgada. Ajá. Y preciso quedé yo ahí. Y yo miraba cómo pitaban los carros y la alegría de la gente. Y yo miraba los portadas de la prensa y no bajaban de terroristas, del terror, el miedo. Vi un titular enorme que decía, el miedo se toma Ecuador. Sí. Y yo decía, qué diferencia la lectura de la realidad que tienen los medios impresos a lo que estoy viendo en este momento en vivo y en directo con los indígenas en el parque. Me sorprendió mucho, incluso salió una señora que le decía yo al colega, debe ser líder acá, porque la acompañaban muchas personas y la gente era a tomarse fotos con ella. Entonces, ahí vas a ver esa diferencia de quién mantiene o qué pretende la prensa con ese tipo de titulares y de portadas y lo que estás viendo realmente en el ejercicio ciudadano. Es de asesinar la reputación también. Claro. De hecho, mira, hay una filósofa que después del fenómeno chileno hizo una frase que me pareció impresionante, pero muy importante, y es que el asesinato es la última parte de la destrucción de valor. Cuando tú vas a ver cómo destruyen el valor de una persona en los medios, prácticamente que estás justificando ya su asesinato, lo que venga después. Y lo hemos visto en Colombia. Buena parte del ejercicio mediático hacia determinado sector de la población, pues concluyen que los asesinatos ya van pasando como si fueran parte del paisaje. Se naturalizan, ¿sí? claro. Y aquí también han pretendido lo mismo con los indígenas, pero no se puede porque la mayoría de la población más o menos tiene su relación indígena. Claro, pues mira aquí este fenómeno que, como te decía, el fascismo viene en ese tipo de modelos. Buena parte de la estrategia de Hitler, hay un documento muy bueno que se llama La lengua del Tercer Reich, de un lingüista, Víctor Klemperer, y él muestra cómo van deteriorando la estructura de valor del judío ante la sociedad. ¿Qué buscaban al final? Pues poder asesinar a los judíos. Justificar el asesinato. Así es. Entonces creo que ahí América Latina y bueno, en varias partes del globo está sucediendo lo mismo. La ciudadanía está procurando recuperar su estructura de valor para poder volver a establecer una sociedad en donde puedan vivir sabroso. Y eso precisamente, lo último que te quiero preguntar, Jorge, porque es muy importante, ¿qué significado en la historia de Colombia tiene la presencia en el poder de un señor llamado Gustavo Petro, a quien obviamente en su pasado, un miembro del M-19, guerrillero del M-19, como lo quieran ver, adquiere un relato político que parecería que les trastoca? Se sienta con Uribe, se sienta con Duque, habla con otro lenguaje aparentemente para unos desconocidos de él, porque ha sido estigmatizado. ¿Hasta dónde esa figura puede ser el cambio de ciclo político a largo plazo para Colombia? Bueno, hay 3 puntos ahí que tener en cuenta, Orlando. El primero es que es el primer gobierno de izquierda en la historia contemporánea de Colombia. Pues hubo por allá un José María Melo en el siglo XIX, por allá. Pero de resto nunca había sucedido. ¿Por qué nunca había sucedido? Ese es el segundo punto. Porque generalmente la derecha asesina a los candidatos de izquierda. Así fue. ¿Sí? En los años 80 fue el cartel asesinando candidatos de izquierda. ¿Por de qué? La UP, porque Pizarro, todo, etcétera, sí. 11 candidatos. Sí. Entonces, el fenómeno de Petro y el gran temor que había previo a las elecciones es que era el primer candidato de izquierda con opciones de ganar que estaba llegando vivo a las elecciones. Eso puede que en otras latitudes no tenga mucho que ver, pero para Colombia fue de una expectativa impresionante. El tercer componente que vas a ver es que para que Petro tenga gobernabilidad, tiene que dialogar con las organizaciones armadas o con quienes encabezan o quienes son respaldados por organizaciones armadas de derecha o que tienen que ver con el narcotráfico, que en estos momentos en Colombia es prácticamente lo mismo. Pero también incluimos al ELN ahí, por ejemplo. Sí, claro. El tema del ELN es que el ELN tiene un tema
de recuperación incluso de temas de justicia Claro, y de temas ambientales. Y una estaba serie en de un cosas. proceso de negociación de la paz. Sí. Los paramilitares no han estado en eso. Nada. Los carteles de la droga siguen actuando a través de figuras políticas. Pues ahí mira cómo se relacionan nuestros dos países. Buena parte de la permisividad con los carteles de la droga es el problema que tenemos con el cartel de Sinaloa en el sur de Colombia, que se le está volviendo a ustedes un problema en el norte de que Ecuador. ya es en Ecuador, prácticamente. Gracias, Jorge. Muy amable por venir A acá. ti, Orlando, qué Será siempre un gustazo gusto. verte. Claro que sí. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Es importante, fascinante también conversar con Jorge Aguilera a propósito de estas relaciones que parecerían no muy cercanas ni muy lejanas, sino parte del problema entre Ecuador y Colombia, por ejemplo, la política, el racismo y también la posibilidad de vivir bien, de vivir sabroso también. Así es. Nos despedimos. Chao, chao.